Buenos días, licenciado, compañero. Nosotros somos el grupo B1, conformado por Carola Sierra, Perla Marroquín, Diana Pérez, Lucía Pizcar y Brenda Barrios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la NIA 705, que habla de la opinión modificada en el informe de auditoría de un auditor independiente. Esta NIA en su alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función a las circunstancias cuando él concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Tipos de opinión modificada. Esta NIA establece 3 tipos de opinión. Dentro de estas está la opinión con salvedades, opinión desfavorable y la denegación de opinión. El auditor define qué tipo de opinión presentar de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Por ejemplo, si en los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa, otra, si no se obtuvo la suficiente y adecuada evidencia, cuáles son los efectos de esas circunstancias sobre los estados financieros según el juicio del auditor. Gracias. Muy buen día, compañeros. A continuación analizaremos un requerimiento de la NIA 705, la cual trata de la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Mi nombre es Perla Marroquín. El requerimiento trata acerca de las situaciones en las que se requiere una opinión modificada. La primera situación es la siguiente: concluir sobre la base de la evidencia de auditoría que se obtuvo que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. La siguiente situación es que no se puede obtener evidencia de auditoría suficiente para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Como notamos, tenemos dos situaciones. Veamos un poco acerca de la primera situación, de que la evidencia que se obtuvo pues demuestra que no están libres de incorrección material. Recordemos que la NIA 700 exige al auditor a que se forme una opinión acerca de los estados financieros, concluyendo que se puede obtener una seguridad razonable de si están libres de incorrección material. Pues tiene en cuenta la evaluación del auditor de las incorrecciones no corregidas. Esto lo podemos ver en la NIA 450. Y esta NIA pues define una incorrección como la diferencia entre una cantidad, la clasificación, presentación de información revelada de una partida incluida en los estados financieros. Una incorrección material en los estados financieros puede surgir por las siguientes cuestiones: por la adecuación de políticas contables seleccionadas, por la aplicación de las políticas contables seleccionadas o bien por la adecuación de la información revelada en los estados financieros. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la adecuación de las políticas contables seleccionadas. Acá es cuando las políticas no son congruentes con el marco de información financiera aplicable. También cuando los estados financieros no presenten transacciones y hechos de un modo que logren presentar una imagen fiel. También está la adecuación de la información revelada en los estados financieros. Acá es de que los estados financieros pues no incluyan toda la información exigida por el marco de información financiera aplicable, o bien cuando esos estados financieros no revelen la información necesaria para lograr una presentación fiel. Como vemos, vamos a escribir la segunda cuestión como imposibilidad de obtener evidencia suficiente adecuada. Por ejemplo, las circunstancias que están ajenas al control de la entidad, como la instrucción de registros contables, así como limitaciones impuestas por la dirección, por ejemplo, la presencia del recuento físico de las existencias. A continuación seguimos con mis demás compañeros.
Buenos días, estimado licenciado. A continuación, veremos los requerimientos de la norma internacional de auditoría 705. Determinación del tipo de opinión modificada. El auditor, de acuerdo a su juicio, determinará el tipo de modificación a realizar a los estados financieros como un todo. Según la norma, define 3 tipos de opinión. Con salvedad, el auditor deberá presentar una opinión con salvedad cuando determina que ha obtenido evidencia suficiente y adecuada, concluyendo individual o de forma agregada. Son materiales pero no generalizadas las incorrecciones en los estados financieros. De la misma manera, cuando se obtenga evidencia acerca de que los estados financieros como un todo no estén libres de incorrección o representaciones erróneas de importancia relativa, pero sus efectos sobre los estados financieros no detectados puedan ser materiales pero no generalizados. Opinión desfavorable adversa. El auditor presentará una denegación de opinión desfavorable cuando, a partir de la obtención de la evidencia adecuada y suficiente, este concluya que las incorrecciones individuales o agregadas son materiales generalizadas en los estados financieros. Denegación, abstención de opinión. El auditor debe abstenerse cuando no pueda obtener la suficiente y apropiada evidencia para basar su opinión y este concluya que los posibles efectos en los estados financieros de las incorrecciones que no fueran detectadas en ese momento, si hubieran, podrían ser materiales pero no generalizadas. El auditor denegará la opinión cuando existan sucesos poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres. Limitaciones impuestas por la administración. El auditor determina que existe una limitación impuesta por la administración. Este considera expresar una opinión con salvedades o denegar la opinión. El auditor deberá solicitar a la administración que elimine dicha limitación en el alcance. Si se niega a la administración, el auditor deberá informar a los encargados del gobierno corporativo y el auditor deberá analizar las implicaciones y procedimientos a seguir, los cuales podrían ser la opinión con salvedades o de acuerdo a la situación si se abstiene de presentar una opinión o se retira del trabajo. Licenciado, compañeros, yo voy a tener el gusto de poderles exponer acerca de la estructura, contenido y fundamento de la opinión según la NIA 705. Tipos de opinión modificada. Existen 3 tipos de opinión modificada. La primera es con salvedades, la segunda es la opinión desfavorable o negativa y la tercera es la abstención de opinión. Para comprender la estructura y contenido del informe de auditoría según el tipo de opinión del auditor, les traigo 3 ejemplos. El primero es el contenido para una opinión con salvedades. El primer ejemplo dice, los inventarios de la empresa se contabilizan en el balance general A. La administración no ha declarado los inventarios a un menor costo y a un valor neto de realización, sino que solo los ha declarado al costo, lo que constituye una desviación de las normas internacionales de información financiera. Los registros de la compañía indican que si la administración hubiera declarado los inventarios a un menor costo, el valor neto realizable habría sido necesario un monto de para asentar los inventarios. Por esta razón, nuestra opinión, exceptuando lo descrito anteriormente, determina que los estados financieros están presentados razonablemente. El siguiente ejemplo es el contenido para una opinión desfavorable. Como se aplicó la nota X, la compañía no ha consolidado los estados financieros de la compañía subsidiaria XYZ que adquirió durante él, porque no ha podido determinar los valores razonables de algunos activos y pasivos, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Los estados financieros no están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera al informe de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable. Esto es lo que debe contener cuando es una opinión desfavorable. Contenido para una abstención de opinión.
La inversión de la compañía en su empresa conjunta no se ha contabilizado en X en los estados financieros, lo que representa más del 60% de los activos de la compañía al 31 de diciembre. No se nos permitió el acceso a la administración ni a los auditores, incluida la documentación, por lo cual no pudimos determinar si es necesario algún ajuste. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base a la auditoría conducida de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, debido a los asuntos descritos, no pudimos obtener suficiente y apropiada evidencia para proporcionar una base para una opinión de auditoría. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión los motivos de dicha imposibilidad. Con la presentación de la NIA 705 de requerimientos, la descripción de las responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniegue la opinión, se abstenga de opinar sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar sobre los estados financieros porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará las descripciones de las responsabilidades del auditor para incluir las siguientes. Una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs y emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría. La declaración del auditor acerca de la independencia y las demás responsabilidades de ética. También tenemos las consideraciones cuando el auditor deniegue la opinión sobre los estados financieros, salvo las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. El auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. El informe de auditoría no incluirá las cuestiones claves de la auditoría. Esto es solo cuando el auditor se abstenga de opinar o deniegue la opinión sobre los estados financieros. También están las comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que llevan al auditor a prever la emisión de una opinión modificada permite. Inciso A, el auditor notificará a los responsables del gobierno de la entidad las modificaciones previstas. B, el auditor buscará el acuerdo con los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan las modificaciones previstas. Y C, los responsables del gobierno de la entidad tener la oportunidad, cuando proceda, de proporcionar al auditor información y explicaciones adicionales con las cuestiones que originan las modificaciones previstas. Esto es cuando el auditor deniegue su opinión o tenga una opinión, una abstención de opinión o una opinión con salvedades. Gracias por su atención. Esta ha sido la presentación.